bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás videos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Un giro inesperado ha tenido lugar en el mundo de la televisión. Aşk ve Gosiyasi, protagonizada por Hande Erçel y Barış Arduç, ha finalizado su emisión tras solo 7 episodios. Sin embargo, la tensión entre bastidores es tan preocupante como el final prematuro de la serie. Al parecer, los dos protagonistas apenas se dirigieron la palabra durante las escenas finales. La frialdad entre ellos era evidente incluso para el equipo de rodaje. El desenlace fue silencioso pero tenso. Según fuentes internas, los bajos índices de audiencia de la serie han desmoralizado profundamente a Barış Arduç. A medida que el veterano actor perdía la fe en el proyecto, comenzó a mostrarse distante en el plato. En contraste con la energía positiva de Hande Erçel, esta divergencia entre ambos también ha dañado su relación profesional. La tensión en el plato ha afectado negativamente a todo el equipo en las últimas semanas. El último episodio se filmó en un ambiente gélido. Se dice que Hande Erçel les comentó a sus amigos: no quería que terminara así. A pesar del final prematuro de la serie, la actriz mantuvo su cariño por su personaje. Sin embargo, la desconexión emocional experimentada en los últimos episodios se reflejó en su actuación. Sus allegados afirman que Hande se veía genuinamente triste, no por el papel. Si bien la tensión tras bambalinas no era evidente ante las cámaras, era imposible no sentirla. El set de Aşk ve Gosiyasi era un mar de silencio el día del final. La situación fue diferente para Barış Arduç. Se rumorea que el actor estaba descontento con la dirección de la serie y reaccionó a los altibajos emocionales del guión. Se alega que tuvo frecuentes roces con el director, especialmente en las últimas semanas. El distanciamiento entre él y Hande Erçel se agudizó durante este periodo. Las escenas que compartieron se grabaron únicamente por motivos profesionales. Sin embargo, según el equipo, la magia se había perdido. Un miembro del equipo comentó: todos fuimos cautelosos la última semana. Nadie quería decir algo inapropiado y la actitud reservada de Hande y Barış llamó la atención de todos en el set. El comportamiento de Barış Arduç, que incluía retirarse a su camerino sin saludar a nadie durante los descansos del rodaje, alimentó aún más los rumores. Hande Erçel, sin embargo, seguía sonriendo, pero tras esa sonrisa se vislumbraba un dejo de cansancio. El final de la serie se sintió menos como una despedida y más como una escapada. Ese día, ahora conocido entre el elenco como la triste despedida quedó grabado en la memoria del equipo. El director guardó silencio sobre los rumores. Sin embargo, algunos miembros del equipo de producción comentaron que este silencio confirmaba todo. El protagonismo de Erçel durante la campaña promocional de la serie también llamó la atención. La cancelación de entrevistas conjuntas dio pie a especulaciones de que la pareja ya no quería ser vista junta. La cancelación de las grabaciones especiales previstas para la última semana, en particular, alimentó los rumores. Incluso los espectadores notaron el cambio en la energía de la serie. Aşk ve Gosiyasi comenzó su primer episodio con gran expectación. La emotiva interpretación de Hande Erçel y el carisma de Barış Arduç le dieron al proyecto un comienzo prometedor.
Sin embargo, los cambios en el guión, la caída de la audiencia y los chismes entre bastidores lo eclipsaron todo gradualmente. A pesar del enfoque positivo de Hande, la actitud áspera de Varys rompió el equilibrio. En las últimas semanas, se rumoreaba que el ambiente en el plato se había convertido en una guerra fría. El último día, esta guerra obtuvo su silenciosa victoria. La escena final de la serie fue una emotiva despedida para los espectadores, pero fría en la vida real. Los dos actores tuvieron dificultades para mirarse a los ojos en la escena final. Tras el corte del director, no hubo diálogo. En ese momento, todos en el plato se preguntaban, ¿de verdad se ha acabado? Hande Erçel permaneció en silencio mientras se dirigía a su camerino. Varys Arduk fue el primero en abandonar el set. Según algunas fuentes, no hubo reuniones privadas entre los dos actores tras la serie. Se afirma que Erçel decidió no contactar a su representante. Al parecer, Varys Arduk le dijo al equipo de producción, «Me alegro de que haya terminado. Por ahora, la posibilidad de que ambos trabajen juntos en proyectos futuros parece nula. Ask Begosiasi será recordada no solo como una serie, sino como el choque entre dos personajes fuertes. Solo queda una despedida silenciosa. Punto». En las redes sociales, esta despedida recíproca se convirtió en tema de conversación. Los fans estaban divididos. Algunos apoyaban a Hande, mientras que otros argumentaban que Varys tenía razón. Tras el final de la serie, la publicación de Erçel en Instagram fue comentada como una despedida fría pero noble. Arduk, sin embargo, no ofreció ninguna explicación. Simplemente compartió una foto con el pie de foto «La historia ha terminado». Los fans interpretaron esta publicación como una especie de mensaje. Solo quedaba un pasado profesional entre ambos. Se ha informado que algunos productores ya no consideran a Hande Erçel y Varys Arduk para futuros proyectos tras este incidente. La tensión entre ambos, que se comenta en la industria, está eclipsando cualquier colaboración futura. Sin embargo, se dice que Hande Erçel aprovechó este periodo. Varys Arduk, por su parte, ya está en boca de todos con una nueva propuesta de proyecto digital. Si bien ambos actores han seguido adelante con sus carreras profesionales, Ask Begosiasi no se olvidará fácilmente para ellos. La historia tras bambalinas fue de lo más dramática. El equipo de la serie planeaba ofrecer una pequeña cena de despedida tras la última escena, pero, según se informa, los actores no asistieron. El evento se canceló y cada uno siguió su camino. El equipo de producción describió este final abrupto como un final neutral. La discreta partida de Hande, mientras que la de Varys sin despedirse de ninguno de los dos, fue notable. Cuando estas imágenes se filtraron a la prensa sensacionalista, se comentó que lo que empezó como una relación amistosa terminó abruptamente. Parecía que los dos habían perdido completamente el contacto. El círculo íntimo de Varys Arduk afirma que el actor dijo: «Hay una delgada línea entre ser profesional y ser informal». Estas palabras se interpretaron como una admisión indirecta de la tensión. Hande Erçel, sin embargo, prefirió no hablar del tema. Rechazó cortésmente las preguntas de la prensa. No obstante, el cansancio en su mirada era evidente. El distanciamiento entre ambos ya no era solo un rumor, se había convertido en una realidad palpable. El equipo de Ask Begosiasi se disolvió bajo la sombra de esta tensión. La productora compartió un mensaje en redes sociales gracias a todo el equipo. Sin embargo, el mensaje omitió notablemente a Hande Erçel y Varys Arduk. Los espectadores lo notaron de inmediato y comenzaron a preguntar en los comentarios: ¿qué pasó en el set? El hashtag numeral Cusveda
se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales. Los espectadores hablaron más del detrás de cámaras que de la serie en sí. Se elogió la profesionalidad de Hande Erçel durante todo este tiempo. A pesar de todo, la actriz ofrece una interpretación emotiva en el episodio final. Los fans comentaron, incluso en un ambiente así, no perdió su chispa. Sin embargo, muchos criticaron la frialdad de Barış Arduç. Comentarios como decepción al público llamaron la atención. La dinámica entre ambos cambió drásticamente desde el primer episodio hasta el final. El productor de la serie agradeció a los dos actores su profesionalidad a pesar de los acontecimientos. Sin embargo, entre bastidores, la opinión generalizada era que nunca volverían a trabajar juntos. Se rumorea que Hande Erçel se está preparando para regresar con un nuevo proyecto cinematográfico. Barış Arduç, por su parte, planea tomarse un breve descanso y centrarse en las plataformas digitales. Ambos actores parecen estar listos para dar un nuevo rumbo a sus carreras. Sin embargo, la experiencia de Aşk ve Gosiasi quedará profundamente grabada en sus corazones. Fuentes de la industria sugieren que la decisión de terminar la serie antes de tiempo no se debió únicamente a problemas de audiencia, sino también a incompatibilidades. Si bien Hande Erçel estaba muy motivada, la tensión dentro del equipo afectó negativamente el proyecto. La inquietud de Barış Arduç en el set también fue notada por la dirección. No obstante, para evitar que la crisis se agravara, todo se mantuvo en secreto. Nadie habló hasta la emisión del último episodio. La verdad salió a la luz inmediatamente después de la finalización de la serie. El detalle más comentado en los medios fueron las lágrimas de Hande Erçel tras la escena final. Al terminar la escena, la actriz lloró en silencio y abandonó el set sin dirigirle la palabra a nadie. Los miembros del equipo que presenciaron el momento comentaron: era como si se despidiera no solo de su personaje, sino también de su experiencia. Barış Arduç, por su parte, subió a su coche y se marchó a toda velocidad. El momento simbolizó dos tipos de despedidas, una emotiva, otra fría. Los críticos afirman que la historia tras bambalinas de Aşk de Gosiasi es más fascinante que la serie en sí. Este proyecto, que concluyó tan rápidamente, seguramente dará mucho de qué hablar en los medios durante mucho tiempo. La madurez de Hande Erçel contrastaba con la fría determinación de Barış Arduç. Sin embargo, nuevas etapas comienzan en las carreras de ambos actores. Lo que queda es, simplemente, una triste despedida. Quizás esta historia se reescriba en otro lugar. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos. Te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.